Yo creo firmemente que algo especial va a suceder hoy, pero le pido que si hay un día para tener reverencia, es hoy. Que si hay un día para entender que la palabra es santa, es hoy. Que si hay un día para creer que la palabra es sobrenatural, es hoy. Y que hoy vamos a tener un encuentro realmente con lo sobrenatural y un encuentro con lo santo. Esta palabra es fuerte, que lo sepa de una vez, pero va a ser sanadora. Y le voy a pedir que vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17. ¿De dónde surge este tema que voy a ministrar hoy? Que el Señor agarró para revelarme esto y poner esto en mi corazón. Día lunes, 6 de la tarde, yo tengo discipulado normalmente con el grupo de mis discípulos base o avanzado. El día lunes, más del 60% de mis discípulos no vinieron al discipulado. Y cuando yo le veo por qué no vino, cada uno de esos discípulos, todos tenían una misma característica y era enfermedad. Diga conmigo, enfermedad. Cuando veo por qué no vienen, me siento mal, me duele la barriga, tengo diarrea, me vino el periodo, estoy enfermo, Si fuese uno o dos, usted puede decir que es normal o no, porque hay un momento en la vida donde este cuerpo, que es una vasija de barro que perece, y que dice el apóstol Pablo que día a día se va desgastando, nuestra mala administración con el cuerpo, es normal que nos pase algún tipo de alerta. Pero cuando tú ves que más del 60% de tu liderazgo no viene a un discipulado porque está enfermo, ahí se te tiene que prender algo. Cuando le pregunto al Señor, entre la calentura, la incomodidad, Señor, ¿qué pasa? El Señor me llevó esta palabra. La comparto con los discípulos que están y lo primero que le digo es, esto no estaba en la agenda de discipulado, se los voy a ministrar porque el Señor me lo está dando, pero quiero que sepan que ni yo mismo estoy entendiendo mucho lo que les estoy diciendo, porque esto está llegando directo del cielo y no tengo la capacidad humana para que un misterio del cielo que llega de una vez poderlo plasmar, presentar con la mayor claridad posible. Cuando le pregunto a mis discípulos, ¿entendieron? No, sí entendí. Yo decía, Dios mío, estos son unos bárbaros, ni yo estoy entendiendo. Hasta que hubo un valiente que dijo, no, yo no entendí, vuélvame a explicar. Y a los que estaban en el discipulado base, les medio explico. Llego a la casa, estoy inquieto y el Señor me dice, día jueves vas a celebrar la cena del Señor porque hay un fenómeno que se puede meter en la iglesia y si lo ven como normal va a terminar trayendo muerte en medio de ellos. Muerte espiritual, muerte financiera, en algunos casos muerte física. Porque ¿cuál es el propósito de la enfermedad? La misma que del diablo. Hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando yo le digo al Señor esto, el Señor me dice, sí, y vas a hablar de Primera de Corintios 11, 17 nuevamente, y te voy a dar la claridad para que lo prediques. Por eso en esta noche, el tema que te voy a hablar es santo, y el tema que nos van a hablar es realmente santo. Si usted le quiere poner un título, le puse por título, el pan de tu sanidad, la sangre que te introduce al pacto. El pan de tu sanidad, la sangre que te introduce al pacto. Tómale la mano al que tienes a tu lado y díselo, el pan de tu sanidad, la sangre que te introduce al pacto. Y mira cómo dice el apóstol Pablo. Pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo. ¿Por qué?
porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Diga, para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en la que comas y bebas? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Versículo 27. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, aquí la suelta Pablo, aquí la suelta la voz apostólica, por lo cual hay muchos enfermos, diga enfermos, debilitados, y diga, y muchos duermen. Pablo dice, por hacer todo este tipo de cosas, es que la enfermedad se metió, la debilidad se metió, y hoy muchos están durmiendo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Diga conmigo, orden. Si alguien llama a las servidoras que están allá adentro, porque esta palabra es necesario que todos las escuchen, que dejen de hacer lo que están haciendo. Fíjese, cuando leemos esta palabra, lo primero que me llama la atención es que la voz apostólica, la revelación apostólica, una palabra que realmente viene del cielo, va a venir a confrontarte. Cuando usted está delante de una palabra apostólica, cuando usted está delante de un hombre de Dios que se le ha revelado lo apostólico y el carácter apostólico en su vida, esa palabra te va a confrontar. Esa palabra te va a hacer sentir incómodo. Esa palabra te va a causar molestia. Es cuando viene un mensaje y lo primero que el apóstol Pablo te dice es que no te está escribiendo para alabarte, no te está escribiendo para decirte qué linda es la iglesia de Corintio. Pablo viene y les dice, señores, les voy a escribir algo, y es que ustedes no se congregan para lo mejor. Un pastor normal, un mensaje normal, simplemente le dice qué lindo, revisen sus motivaciones, y disimula la cosa, y le da vuelta a la cosa. Pero un mensaje apostólico, una palabra apostólica, que es la que nosotros necesitamos, porque usted entienda que en los próximos días, los que quieran un mensaje que los sobe y que los motive, sin que los confronte, ese mensaje los va a llevar a la pobreza. Pablo viene y le dice, y Pablo muestra la característica de un mensaje apostólico. ¿Cuál es? Que cuando estás mal, te lo dice, estás mal. La que está a tu lado, la revelación apostólica te confronta y es incómoda. Cuando usted está al frente de un mensaje apostólico y usted tiene una mente religiosa, usted tiene una mente pastoral o reprobada,
Cuando usted está delante de un mensaje apostólico, usted se va a dar cuenta de algo, que usted siempre se va a enojar cuando lo corrigen o lo desafían. Cuando usted tiene una mentalidad reprobada, diga reprobada. Cuando tu mentalidad está reprobada delante de Dios, delante de la iglesia apostólica, cuando viene la palabra corregirte, cuando viene la palabra confrontarte, o viene la palabra desafiarte, tú te enojas. Cuando te desafían y te dicen, son 30 personas, son 12 binomios, salga sapo, salga rana, aquí todos tenemos que abrir nuestro propio negocio, aquí todos tenemos que salir adelante, aquí usted tiene que dejar el pecado, aquí usted tiene que caminar en santidad, aquí usted tiene que ser hombre de una sola mujer y mujer de un solo hombre. Si usted tiene una mentalidad reprobada, usted va a empezar a verle las 7 patas al gato. ¿Aló? Te estoy poniendo fundamento para donde te quiero llevar. Porque una mentalidad reprobada, una mentalidad religiosa, la confrontación y el desafío lo ven como que lo quieren incomodar o sacar de su comodidad. Bueno, esa es la noticia que yo vengo a traerte en esta noche. Cuando el reino de Dios realmente llega a un lugar, va a incomodar todo lo que es incorrecto. Pero cuando hay una mentalidad reprobada, el desafío te enoja. Cuando hay una mentalidad reprobada, que tengas que dar dinero más allá de tu fuerza, te incomoda. Tú dices, Dios mío, pero ¿por qué piden? Porque se gasta. Porque la mentalidad reprobada siempre está buscando cómo zafarse del desafío. La mentalidad reprobada siempre está buscando cómo excusar su falta de corrección. Usted sigue aquí. Entonces una mente religiosa, no renovada, siempre se enoja con la corrección y el desafío. Me encanta el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo es la voz que confronta para ubicar a la iglesia. La voz del apóstol Pablo es la voz que confronta para ubicar a la iglesia, planteándole que para lo apostólico lo importante no es que te congregas, sino por qué te congregas. Un pastor tradicional o un pastor que lo único que quiere tener es una iglesia grande, no le importa por qué la gente se congrega. Lo importante es que se congreguen y le toleran las malcriadeces a uno, se cala las niñerías del otro, acepta que el otro le haga pipí en la casa, acepta que le falten el respeto como pastor. La mentalidad religiosa de un pastor, de un hombre de Dios, cuando no se le ha revelado lo apostólico, siempre acepta las malcriadeces de la gente de la iglesia. Y no les predica duro, no les da un mensaje de santidad, no les da un mensaje que dejen el pecado, porque ese pastor lo único que quiere es tener una iglesia grande. Son las iglesias que usted ve que la gente que le huye al compromiso les gusta irse. No, yo me voy para tal iglesia, ¿y por qué? Oye, porque allá no exigen tanto. ¿Usted no ha escuchado gente así? No, yo voy a buscar una iglesia donde no me exijan tanto. Claro, porque aunque sea grande, puede ser una religión muy grande. Usted está aquí todavía. Entonces, la gente que tiene una mentalidad reprobada y está dentro de una congregación, lo primero que te dice, no, yo voy por una iglesia donde no me exijan tanto, donde no me piden cuenta. Tú ves, para allá va un gentío, uno llega, se sienta, escucha la palabra, da la ofrenda, no da los diezmos porque es un ladrón, porque si no se compromete, menos se compromete con la finanza. No da los diezmos, simplemente da la ofrenda y te dice, yo voy, me paro y nadie se mete en mi vida. Nadie me está diciendo que traiga 30, que mueva una camioneta. Nadie me está diciendo nada de eso. Mientras que el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo con una mentalidad apostólica que sabe lo que está haciendo, porque dile lo que está a tu lado, no hay peor desgracia que ser cristiano y no saber lo que estás haciendo.
Dile, porque hay demasiados cristianos con el título de evangélico, pero con el espíritu católico. ¿Por qué, pastor? Cuando usted era católico, usted iba a la misa y ni el cura sabía si usted iba o no. Y ahí nadie se mete en su vida. Ahí usted no tiene compromiso. Bueno, hay gente que lo que se cambió fue el título, pero mantuvo el espíritu. Mientras que el apóstol Pablo le dice, señores, les tengo una noticia que quizás no me va a dar mucho fan, que quizás no, este mensaje no va a hacer que la iglesia crezca, pero señores, ustedes se están congregando para lo peor. Ustedes vienen a la iglesia, ustedes levantan las manos, pero ustedes no se han dado cuenta que hace rato que perdieron el foco. Y como perdieron el foco, eso los llevó a tomar ciertas decisiones, ciertos puntos de vista, que hoy, en el lugar donde debería haber unción, milagro, sanidad, donde todos deberían estar prosperados, lo que hay es gente enferma, con las finanzas enfermas, con la familia enferma, con el espíritu enfermo. El lugar donde debería haber vida de Dios, como ustedes se desviaron y aunque se congregan, lo hacen es para lo peor. Ustedes no se han dado cuenta que hoy su vida está más débil, su oración está más débil, su evangelismo está más débil, su finanza está más débil. Por eso es que Pablo los define y comenzandito les dice de una vez, ustedes se congregan, gloria a Dios por eso, pero se congregan para lo peor. Si usted tiene una mentalidad apostólica, eso de una vez mata tu conciencia religiosa. Oye, yo me congrego, no voy. Mira que está a tu lado, el asunto no es congregarme. Dile, el asunto es si te congregas, si sirves, si predicas, si adoras, para lo mejor o para lo peor. Ese es el asunto. ¿Cómo saber y cómo identificar si yo voy a la iglesia para lo peor o voy a la iglesia para lo mejor? Y cuando leemos esta palabra, el apóstol Pablo nos da ciertas características de la gente que se congrega para lo peor. Y aquí es donde quiero entrar en el mensaje. Porque, señores, la única manera que lo que hemos estado predicando sea real y nos funcione en nuestra vida, es que dejemos de congregarnos para lo peor y comencemos a congregarnos, sí, pero para lo mejor. Porque el evangelio no se trata de recibir y dar palabras bonitas reunión tras reunión. El evangelio se trata que la palabra que Dios me dé hoy, yo la pueda ver vista en mis días, vista en mis hijos y vista en mis generaciones. El evangelio no se trata de esperar el día del golpe de suerte. El evangelio se trata de saber que lo que Dios me dijo, yo lo voy a ver, lo voy a palpar, lo voy a vivir y se me va a manifestar. ¿Cómo eso va a ser una realidad? Cuando yo comience a congregarme, sí, pero para lo mejor. El apóstol Pablo nos da ciertas características de la gente que se congrega para lo peor. La primera es de ellas, versículo 18. El apóstol Pablo les dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, diga divisiones. El apóstol Pablo lo primero que señala de la gente que se congrega para lo peor es gente que está dividida, diga dividida. Ahora, lo que me llama ahí la atención es que si estuviésemos en una iglesia tradicional, ¿sabe qué hiciéramos? Vamos a pedirnos perdón los unos a los otros, hermanos, porque hay división en medio nuestro, porque tú estás dividido con el hermano tal, tú estás chismeando con la hermana tal, vamos a pedirnos perdón. Pero el apóstol Pablo aquí no habla de desunión, que es distinto. El apóstol Pablo aquí habla de división. ¿Qué quiere decir eso, pastor?
La palabra división habla de gente que se congrega, pero tiene dos visiones. La palabra división habla de gente que tiene la palabra y la visión que recibe de su mentor, pero también tiene la palabra y la visión que él tiene de cómo deben hacerse las cosas. Entonces el pastor, la iglesia, la visión, lo está llevando a que tiene que hacer las cosas de una forma. Y la visión le dice que las cosas son A, B y C. Pero ¿sabe qué característica tiene este tipo de gente? Yo no creo que debería ser así. Yo opino que las cosas deberían hacerlo distinto. Es que yo no lo veo de esa manera. Y cuando usted no lo ve de la manera que la visión lo ve, usted tiene división y usted se congrega para lo peor. ¿Aló? Porque cuando está la palabra que usted recibe, pero está la posición que usted tiene y la palabra que usted recibe no se parece a la posición que usted tiene, usted acaba de tener dos visiones y eso lo va a terminar llevando a la enfermedad, a la debilidad y a la muerte. ¿Usted sigue aquí? Diga división. Señores, la palabra división en griego significa brecha. Diga conmigo, brecha. Esto es gente que hace una brecha en ciertas áreas de su vida. Son líderes, son discípulos, son inclusive unos que se llaman hijos, que hacen una brecha y dicen, aquí sí dejo que mi padre espiritual entre, aquí sí dejo que mi pastor entre, en esto no. Comienzan a manejar términos, esto con mi liderazgo, es que esto es parte de mi vida privada. La iglesia no tiene por qué meterse en mi vida privada. Entonces usted no tiene una iglesia, usted tiene un club de amigos. ¿Usted sigue aquí? No, es que esa es mi vida privada. Cuando usted es parte del cuerpo de Cristo, y eso lo vamos a ver más adelante, ese concepto se pierde. Porque usted es parte de un cuerpo, diga, de un cuerpo. Y el apóstol Pablo dice, señores, me doy cuenta que entre ustedes una cosa es lo que yo les lanzo y otra cosa es la posición que ustedes tienen. Nos hablan de, mire, en estos días, yo hablaba con una discípula y le estoy hablando, tú estás sana, tú estás sana. ¿Sabe cuál era el anhelo de ella? El médico le dijera que estaba enfermo. De verdad digo delante de Dios. Yo le decía, pero si tú vas mañana y cuando te digan que no tienes nada, que no entienden, ¿qué vas a hacer? No sé qué hacer. Yo quiero que me diga que tengo algo para saber qué hacer. Entonces fíjese, es una mujer que aunque me llama papá, aunque me llaman pastor, ella tiene una división. Hace reuniones de 25, evangeliza, pero tiene una división. Usted sigue aquí. Porque usted, si le estamos diciendo, usted tiene que cambiar, usted tiene que pelear por su familia, usted tiene que mantener la luna de miel, obstante cueste lo que le cueste. Usted no puede pararse y decir, es que el pastor no sabe con qué clase loca yo vivo. Es que el pastor no sabe el chupacabra que tengo como marido. Si él supiera. Tienes una división y te congregas entonces, pero para lo peor. Porque cuando hay una división, en cuando mi posición asumida no se parece nada a la palabra recibida. Cuando tengo una división, en cuando mi posición asumida no se parece en nada a la palabra recibida. Me predican, me dicen, hazlo así, métete asado, esto es lo que tienes que hacer, vente, pero esa gente no. Esa gente prefiere tener su posición.
Mira que está a tu lado división. A eso el apóstol Pablo les dice, se congregan para lo peor. Segunda cosa, versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, diga su propia cena. O sea, es gente que tiene su propia agenda personal. Los de ellos es primero. Los de ellos es primero que la agenda de Dios. Los de ellos es primero que el reino. Los de ellos es primero que servirle a Dios. Los de ellos, Dios puede esperar, pero es que yo tengo que hacer esto. Dios que espere, el discipulado que espere, total, es una reunión más. Después me darán las notas. Y creemos que el reino de Dios, que la unción de Dios, lo hemos bajado al nivel de un salón de clase. Porque en un salón de clase es que después te pueden dar las notas. Pero ¿cómo te imparte el espíritu que hay esta noche en este lugar? Pero es gente que primero busca su propia cena. Aún sirviéndole a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Ponen sus propias metas, sus propios compromisos por encima del compromiso global del reino. Ejemplo, nunca lo ha hecho. Carlos tiene que a las 8 en punto de la mañana arrancar los días domingo. Por ahora es el único salmista que tenemos. Y que él agarre y diga, no papá, yo llegué a las 8:40 porque estaba moviendo a la gente. La gente no es primero, sí y no. El reino es primero. Pero este tipo de gente pone su agenda primero. Esta gente, mire, escuche bien esta definición. Esta gente que aunque cree estar haciendo lo santo, desviarse en su agenda lo hace perder lo mismo. Esta gente que cree que aún está haciendo lo santo, pero cuando pone su agenda personal, pierde lo místico de lo que está haciendo. Por eso el versículo 21 dice que se adelantan cada uno a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ellos creen que no importa, estoy tomando la cena del Señor, estoy sirviéndole a Dios, estoy haciendo lo que me piden, pero como tiene su propia agenda, busca su propia cena, esta gente también se congrega para lo peor. ¿Qué sigue aquí? ¿O ya se fue corriendo? Lo tercero, tómale la mano que tiene a tu lado y dile menosprecio. Esta es la gente que siempre va a una reunión más, a un servicio más, pero perdió lo místico, perdió lo espiritual por tener sus propias opiniones. ¿Cómo es eso, pastor? Le da igual faltar un servicio. ¿Por qué? Porque es un servicio más. Le da igual faltar un discipulado. ¿Por qué? Es un discipulado más. Después me entero. Después me meto en YouTube. Es gente que comienza a menospreciar. Y que deja de tener expectativa. Mire, a mí me hubiesen pasado un mensaje de que hoy íbamos a celebrar la cena, yo siendo discípulo, de que hoy íbamos a celebrar la cena del Señor para traer sanidad a mi familia, a mi finanza, a mi salud, a todas las áreas de mi vida. Yo llego porque llego mojándome, sin pasaje, sin comer, pero yo esto no lo pierdo. ¿Pero por qué gente no llegó? Porque lo menosprecia. Es un servicio más. Es una reunión más. Es una actividad más. Es un discipulado más. Entonces,
cuando hay menosprecio, tú te vas a dar cuenta que la gente le da igual faltar o no, que la gente justifica faltar, estoy cansado, tengo sueño, Dios entiende, y no se da cuenta, una sola palabrita, un solo toque de Dios en esa reunión podía sanarle todo lo que estaba enfermo. Pero cuando hay menosprecio por los santos, es gente que sigue viniendo a la iglesia, pero el apóstol Pablo dice, ¡hey! Lo estás haciendo para lo peor, y por eso, aunque vienes, nada se sana. Por eso, aunque gritas amén, todo sigue débil. Y cuando viene cualquier viento, la familia trastrabillea, la finanza trastrabillean, el cuerpo trastrabillea. ¿Por qué? Porque dígale que está a tu lado, hay menosprecio. Pues eso donde lo venga, el versículo 22, Pablo le dice, o ustedes menosprecian la iglesia de Dios. Pero señores, hay gente que hoy viene a la iglesia así, viene a recibir una revelación nueva, viene a recibir una palabra nueva, pero no viene a encontrarse con los santos, no viene a encontrarse con lo sobrenatural, no viene a encontrarse con lo espiritual. Y el día que nosotros quitemos lo sobrenatural, lo espiritual y lo santo del púlpito, ese día perdimos la iglesia. Mire, yo he visto en YouTube hasta pastores disfrazados del Chapulín Colorado, predicando, poniéndose cosas. Pero ¿dónde están los santos? Los conferencistas bárbaros. Pero usted de nada le sirve que yo predique bien y que no te enseñe a encontrarte con los santos. De nada a ti te sirve decir, wow, qué profundidad, y que no te encuentres con los santos. ¿Cuándo tú has sacado el menosprecio de tu vida? Cuando tú sabes que un discipulado, que una célula, que un servicio es el día que te puedes encontrar con Dios cara a cara. Y por eso no falta, por eso hace lo que tienes que hacer. Pero tú sabes darle el valor a un encuentro con Dios. Pero hay gente que no es un servicio más. Después yo le pido, algunos me dicen, después yo le digo hasta al pastor que predicó, que me cuente. Es más, que predicó el pastor, cuéntame, ¿tú opinas? No entiende. Y después son los mismos que nada se les sana. Porque hay menosprecio, diga menosprecio. ¿Qué es menosprecio? No darle el valor a una reunión que Dios diseñó para Él presentarse. Hasta que nosotros no entendamos que una célula de discipulado, que una célula de crecimiento, que un servicio de oración, que un servicio de hoy jueves, es una reunión que Dios agendó para Él presentarse. Siempre veremos una buena o una mala conferencia, una buena o una mala palabra, pero menospreciaremos el Eterno quería presentarse. Dígale que está a su lado, menosprecio. Lo cuarto, diga conmigo, una mente indigna. Me partió gente que se congrega, pero tiene una mente indigna. Lee la Biblia, ora, llora, da ofrendas millonarias, pero todo lo hace con una mente indigna. ¿Dónde vemos eso? Versículo 27. El apóstol Pablo lo dice. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del juez. Entonces Pablo dice que hay gente que come el pan, toma la sangre, pero tiene una mente indigna.
¿Qué es una mente indigna? Son aquellos que son irreverentes a las autoridades. Usted lo ve y son irreverentes. Perdieron el estar delante de una autoridad espiritual. El pastor se le hizo tan vana que ya lo tutean, le contestan, le salen con malcrianza. Usted no ha visto gente así, usted no es así. Que tiene una mente, son irreverentes a las autoridades. A un hombre de Dios, a su pastor, está su líder celular, pero ellos son irreverentes. Ellos tienen ese potro salvaje, que siempre tienen que tener una respuesta, que siempre tienen que contestar. Y mire, y no hay nada más destructor que la irreverencia silenciosa. La gente que se muerde la lengua, comenta sus tonterías con otros, pero nunca lo habla con su autoridad. Porque la gente que tiene una mente indigna se vuelven irreverentes a la autoridad. Sea el líder, sea el servidor que le dice, siéntese aquí. Mire, la gente irreverente, los demonios son mejores que ellos. Te explico por qué. Un demonio, usted le dice, sal fuera en el nombre de Jesús, cuando tenemos que liberar a la gente. ¿Y qué hace el demonio? Se va. Usted tiene gente que viene al servidor y le dice, siéntate aquí. Yo no, aquí yo estoy bien. ¿Por qué llegas a esta hora? Bueno, no había transporte, había mucha cola. Siempre tiene una respuesta, mientras que el demonio simplemente se va. Y Pablo dice, esta gente se congrega, toma del pan, pero su irreverencia lo hace congregarse para lo peor. Terminan debilitados. Mire, estas son gente que su mente perdió la dignidad de ser parte de la iglesia. Esta gente perdió la dignidad, su mente perdió lo digno de que Dios te considere parte de su iglesia. Porque, no sé si usted lo sabe, pero usted sabe a qué va a venir Jesucristo por segunda vez. Nos dicen, viene a enjuiciar al mundo, viene a acabar con los pecadores. Eso es lo que a mí menos me interesa. A mí lo que me encanta más del Jesús que yo conozco es que Él viene a casarse con la iglesia. A eso es que Él viene a celebrar una boda. Pero la gente que tiene una mente indigna, perdió la dignidad de eso. Ve esto como una institución, ve servir como una responsabilidad, como una carga, como es la que me toca, como que eso no es mi asunto, que vean qué hacen. Perdieron lo digno de ser parte de la mujer con la que Cristo se va a casar. Tú no eres parte de una institución, tú no eres parte de una organización, tú tienes el llamado más digno sobre el planeta, y es que Jesucristo va a volver, es a casarse contigo, a buscarte a ti. Señores, es lindo decir amén, pero usted sabe dónde se ve una buena esposa. No cuando ella está toda bella, toda diciendo mi amor, te amo. Una buena esposa se ve cuando está cuidando a los niños, cuando yo estoy trabajando y ella está limpiando la casa, manteniéndola en orden, siendo una ayuda idónea. ¿Cuándo usted se va a ver como una persona digna? Cuando Jesús desde el cielo te vea, que todo lo que tú estás haciendo, desde poner un bombillo hasta ir a un territorio, tú ves lo digno que eso es. Es lo más digno. Que hay gente que se mata por quedar bien en su trabajo, por llegar a la hora a su trabajo, pero no hace lo mismo con llegar a tiempo a un servicio. Porque perdimos la dignidad. Perdimos la dignidad de saber
somos la esposa del Señor. Pedimos la dignidad de que cuando Él venga nos encuentre velando, como las 5 vírgenes que estaban atentas con el aceite encendido. Señores, el aceite no se enciende por 10 horas de oración. El aceite se enciende cuando trabajando y trabajando y trabajando, mi vida se mantiene en santidad, oración y expectante de que lo que estoy haciendo le agrada al hombre que estoy esperando. Eso es el... Pero no, hay gente que pierde eso. Pierde ser parte de la iglesia y solo se ve como parte de una organización. No, yo soy parte de esa iglesia. ¿Cuándo usted ve que gente perdió esa dignidad? Cuando comienza a ver lo que otro hace para él no hacerlo. ¿Me explico? Oye, yo no soy el único que falta un discipulado. Cuando yo medio comenté esta palabra el lunes en el discipulado, saltó uno de mis discípulos. Oye, pastor, tengo que pedirle perdón. ¿Y yo por qué? Oye, porque me estaba predicando, lo primero que me pensé algo por otro. Ahora uno no se puede ni enfermar. Porque se sintió aludido. Pero es que pierde, te digo, ser parte del iglesia. Señores, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia de Jesucristo, eso tiene que hacerte sentir digno. Tú tienes que sentirte digno de que Dios no te puso en otra iglesia, Dios no te puso en otra congregación, sino que Dios te trajo hoy a este lugar. Es cuando tú comiences a sentirse digno por cargar ese logo, por decir yo soy parte de la iglesia de Jesucristo. No solamente lo haremos como iglesia local, entenderemos que ni trabajar para la Apple, ni trabajar en el gobierno, ni que Pedrito de los Palotes te llame, es más digno que Jesucristo te diga, quiero que me limpies el baño. Porque mire, con limpiarle el baño a Cristo es más digno que ser el presidente de cualquier corporación. Pero hay gente que perdió eso, que se ven parte de una institución, que son los requisitos que me ponen, las exigencias que me dan, y es la misma gente que después empieza a cuestionar. Como su misma actitud lo hace mantenerse enfermo, comienzan a decir, oye, pero yo estoy yendo para la iglesia y todo sigue igual. Yo no veo que nada cambia. Sigo con los mismos rollos, con las mismas cosas. Papito, mira que está a tu lado, papito. Te están explicando por qué. Porque tenemos cosas. Lo quinto. Versículo 29, Pablo lo dice. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es lo quinto que Pablo señala? La gente sin discernimiento. Gente que no logra discernir lo que tiene al frente. Gente que no logra ver el portal que se le está abriendo. ¿Sabe qué está sucediendo esta noche? Dios nos está abriendo una puerta de bendición. Parece una palabra fuerte, parece una palabra incómoda, pero Dios nos está abriendo una puerta de bendición para que entremos por ella y todo lo que está enfermo se sane, todo lo que está débil se fortalezca y todo lo que está dormido se despierte. Pero cuando usted no tiene discernimiento, usted está pensando, Dios mío, ¿cuándo se van a terminar? Que están esos cambures tan bonitos, me quiero llevar esa piña para la casa, tengo años que no me como una uva, sin entender lo que Dios te está poniendo al frente. ¿Qué Pablo señala como la quinta característica? Diga, falta de discernimiento. Es gente que titubea, que vacila, que no sabe hacer diferencia de las situaciones. Es gente que ora por lo espiritual, pero vive de una forma natural. ¿Aló?
Es gente que dice, Señor, yo quiero mi buen encuentro. Pero cuando deja de orar, comienza a vivir su vida de manera natural. La vive como los demás, piensa como los demás, no tiene discernimiento, no sabe cuando viene una palabra de Dios, no sabe, no puede hacer diferencia. Mire, no saben distinguir la unción del hombre que tienen al frente. Invito a Livingston, invito a Lexi, invito a Miguel Reyes, invito a cualquiera. Y escuchan el mensaje y dicen, pero no predica nada. Está bien, pero la unción que porta, ¿la viste? No. La unción que porta. Usted me puede ver a mí, me puede ver gordito, cara de portugués, o que caigo mal, o que caigo bien. Pero usted realmente, como mi discípulo, como mi hijo espiritual, usted ha podido ver la unción que yo porto. Y usted la ha aprendido a valorar, a amar, a honrar, a respetar, a obedecerla. Porque yo quiero decirte algo, mientras no la obedeces, no la has visto. Dile que está a tu lado, mientras no la obedeces, no la has visto. ¿Por qué? Porque la unción pudre el yugo. Y cuando usted ve la unción del hombre de Dios que está puesto sobre su vida, y usted la reconoce, la unción que ese hombre porta va a pudrir todo yugo que haya sobre tu vida. Diga, porque la unción no es para admirarla, es para respetarla. Y cuando usted respeta, cuando usted obedece. Usted sigue aquí. Abrácese allí un minuto, por favor. Y entrar. Porque si esto está presente en nosotros, tener nuestra propia visión de los asuntos espirituales, tener nuestra agenda personal, tener menosprecio, tener una mente indigna o tener falta de discernimiento. Usted tiene que hoy renunciar a eso, arrepentirse de eso y pedirle a Dios que sane su corazón. Vamos, tenga un minuto allí con Dios, por favor. Que yo sé a dónde te quiero llevar en esta noche. Tienes que tomar un minuto para pedirle al Señor que ya quieres que renuncias, que te arrepientes de que tu posición sea distinta al de la palabra, que perdiste lo místico, que perdiste lo santo por tener menosprecio de una reunión o un discipulado. Pedirle perdón al Señor por todas las veces que has sido irreverente y perdiste lo digno de ser iglesia. Tienes que pedirle perdón al Señor en esta noche por la falta de discernimiento. Porque todas las preguntas de por qué no termina de sanarse lo que está enfermo, lo encontramos en esto. Espíritu Santo, perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque teniendo la Escritura tan cerca, para no caer en esto, como líderes, como iglesia, como cristianos, hemos caído en estas cosas y no hemos entendido el porqué de tantas circunstancias adversas. Si usted
decide continuar con estas características sobre su vida, eso te va a llevar a ciertas circunstancias que son muy peligrosas y que son muy tristes para la vida de un cristiano. Si estas características siguen presentes en la iglesia o en el liderazgo, traerán consecuencias que por más que queramos escapar de ellas, nos terminarán alcanzando. ¿Y cuál es la primera de ellas? Versículo 19. Pablo nos señala las consecuencias de querer vivir así. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia? Se manifiestan aquellos que están desaprobados o en disciplina santa. Pablo dice, señores, es necesario que haya divisiones. El que está a tu lado, es necesario que haya divisiones. Ay, vamos a orar para que no haya divisiones. Pablo dice, es preciso que haya divisiones en medio de ustedes. ¿Para qué? Para que se manifieste quien está aprobado, para que se manifieste quien tiene la misma visión conforme la ha recibido. Pablo dice, aquel que hace las cosas como se le dicen, cuando se le dicen y de la manera que debe hacerla, esa gente se le manifiesta que está aprobado. Pero ¿qué pasa con los otros? Los otros se le manifiesta que están desaprobados. ¿Qué es una persona desaprobada? Es una persona que está en disciplina. Diga disciplina. Dígalo fuerte, disciplina. Esta gente que está en disciplina tiene una característica. Nada le crece. Hace lo correcto y haciendo lo correcto no sale adelante. ¿Aló? ¿Aló? Esta gente hace lo correcto, cortó con el pecado, cortó con las cosas como las hacía y se pone a hacer las cosas con Dios, pero Dios los tiene en disciplina. Y cuando usted está en disciplina, usted no crece. ¿No? Cuando usted está en disciplina, usted no prospera. Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago los negocios para arriba, los hago para abajo, pero dile al que está a tu lado, si estás en disciplina, por tener dos visiones, dile, nada de lo que hagas te va a crecer. Dile, así lo hagas correctamente. Cuando usted está en disciplina, y esto me lo enseñó mi padre, el apóstol Elías Varela, él me contó una vez que tuvo 7 años con 2,000 personas. Inventó de todo, hizo de todo y ni crecía ni prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía en disciplina. Cuando usted ve que usted invente de todo, usted ya después que cortó con el pecado y que supuestamente está caminando en santidad y aún haciendo lo correcto, nada te crece, es porque estás en disciplina por tener dos visiones. ¿No? Yo sé que este mensaje no provoca muchos amenes ni muchos gritos, pero te va a traer sanidad. Te va a traer sanidad. Diga, porque yo necesito crecer. La segunda consecuencia que trae los 5 puntos que vimos anteriormente es que el cuerpo y la visión de Dios comienzan a repelerte como si tú fueras un ente ajeno al cuerpo. El cuerpo, la visión, la congregación, el lugar donde tú te desarrollas, comienza a repelerte. ¿Dónde vemos eso? Versículo 27. Pablo dice, de manera que cualquiera que coma o bebiere de esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es lo que Pablo dice? Que este tipo de gente, cuando ya entró por ese camino y no quiere cambiar, va a comenzar a usar frases como esta. Es que ya no me siento cómodo. Es que ya no siento lo mismo que sentía cuando llegué. Es que hay cosas que ya no me parecen que la están haciendo como deberían. Es que a medida que me he metido más, me he dado cuenta que hay cosas que están siendo irregulares o que no me cuadran dentro de la iglesia. Yo mejor voy a tomarme un tiempo a ver, y si son más espirituales dicen, yo voy a orar
para que Dios me devuelva mi iglesia, para que todo sea como sea antes, para volver a sentir lo que sentía antes. No lo vas a sentir, porque la otra característica es que el cuerpo mismo empieza a repelerte y como tienes una mente cauterizada, tú piensas que eres tú el que lo está repeliendo. Entonces tú dices, no, es que ya no me cuadra. Y es el espíritu de la visión que dice, papi, tú eres el que no me estás cuadrando porque estas 5 cosas no las quieres sacar de ti. Mira que está a tu lado, ajá. Lo tercero, se activa juicio divino, donde Dios va a pesar tu corazón. Hay un punto donde como que se acorta ese periodo de gracia. Porque hay un punto como que Dios te da gracia, Dios permite que tú hagas lo que te da la gana, Dios permite que tú seas rebelde, Dios permite que tú seas sin discernimiento, indigno. Hay un punto que Dios está esperando, te habla a través del pastor, a través de tus hermanos, a través de YouTube, te habla a través de todo para ver si reacciona, tú no reaccionas y Dios dice, págata, basta. Entra el juicio. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces ahí donde Dios trae juicio. Y Dios comienza a pesar tu corazón. Y cuando Dios pesa tu corazón, a Dios no lo van a conmover tus lágrimas, a Dios no lo va a conmover tu lloradera, a Dios va a evaluar realmente lo que hay en tu corazón. Y se va a levantar una mano que te va a decir, Tekel, Purín, Enén. Creo que es así. Se me fue que es cuando se hizo la escritura en la pared y Dios le dijo al rey, tu corazón ha sido pesado y te he hallado reprobado. Porque hay un punto en que la gracia de Dios deja que tú seas malcriadón, ¡pum! Y viene el juicio. Y el juicio no viene para condenarte. El juicio viene para juzgarte, para darse tu tapanazo de loco, a ver si así reaccionas. Está a tu lado, y es así. Señores, lo cuarto, y con esto vamos terminando. Pablo me impacta, porque Pablo les dice que de donde debería estar un ambiente de fe, de vida y milagros, pasa todo lo contrario. Pablo, en el versículo 30, les dice, señores, y como vino el juicio, hay muchos enfermos, debilitados y otros duermen. Y aquí quiero detenerme unos pocos minutos. Porque si hay un fenómeno que se ha metido dentro de la gente cristiana, es que ya les parece normal vivir con las finanzas enfermas. Ya les parece normal vivir con una familia enferma, disfuncional. Ya les parece normal enfermarse, estar enfermo. Doy gracias a Dios que yo el día lunes no dije, es normal, es que seguro hay un virus en todos lados y a mi liderazgo le tocó. Gracias a Dios que yo no dije eso, porque diga, no es normal. Si nosotros como cristianos, y ahora voy contigo, si tú en tu familia, todos son cristianos, tu mujer es cristiana, tú eres cristiano, tus hijos son cristianos, si tú dices ser cristiano, ¿cómo todavía vamos a tener áreas de nuestra vida enfermas, débiles o muertas o dormidas? ¿Cómo? Señores, porque dejamos que estas 5 cosas se nos metieran adentro. Pablo dice, y Pablo hace una denuncia, que como la iglesia, como el liderazgo, como las familias que dicen honrar a Dios, cómo permitieron que mientras hablamos de sanidad, vivamos lo contrario. Pablo dice, ¡ey, dense cuenta! Se están enfermando en la familia.
se están enfermando en la finanza, su cuerpo se está enfermando, se están debilitando en todo, porque ustedes dejaron que la división, que la falta de discernimiento, que el menosprecio, que la mente indigna, que la agenda personal se les metiera. Y mientras ustedes tengan eso adentro, por más que oren, donde debe haber salud, va a seguir habiendo enfermedad. Donde debe haber prosperidad, va a seguir habiendo debilidad. Señores, hoy tenemos que cerrarle la puerta al diablo. Hoy tenemos que cerrarle la puerta a lo enfermo. Hoy tenemos que cerrarle la puerta a lo débil. Y eso no lo va a hacer una oración linda. Eso lo va a hacer que nos arrepintamos y que cancelemos de nuestra vida estas 5 cosas que nos han hecho entrar en maldición y que nada crezca ni prospere. Vamos, aplauda al Rey de Gloria. El apóstol Pablo dice, señores, es anormal la gente enferma y débil y que duerme dentro de la vida de la iglesia. Es anormal. Es anormal. Es anormal. Es anormal tener una fe enferma. Es anormal tener una fe débil. Es anormal tener una economía enferma o débil después de tanta palabra de prosperidad y de bendición que hemos escuchado. Señores, no ha fallado la palabra. Nosotros dejamos que cosas raras se metieran. Ah, no, pero yo me congrego. Ah, no, pero yo voy para el territorio. Ah, no, pero yo atiendo la célula. Sí, pero si lo haces para lo peor, vas a terminar así. ¿Y por qué sucede todo esto? ¿Y por qué se nos ha metido esto? Porque no se nos ha revelado la cruz, porque no se nos ha revelado el pacto, porque no se nos ha revelado la muerte de Cristo, porque no se nos ha revelado 1 Corintios 6, del 19 al 20. Mire lo que dice 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pablo le dice, ustedes ignoran 3 cosas. La primera, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que su cuerpo no es para que se acuesten con quien quiera, se besen con cualquiera, hagan lo que les dé la gana, se metan droga, se metan lo que quieran. Su cuerpo es del Espíritu Santo, el templo. Lo segundo que dice, el cual tenéis de Dios. O sea que de paso ese cuerpo te lo dio ¿quién? Dios. No, tú estabas en el cielo en la eternidad con los querubines y Dios te mandó a la tierra y te dio ese cuerpote que tiene. Y lo tercero que Pablo le dice, y que no sois vuestros. Es que no se nos ha revelado que ya yo no me pertenezco a mí. Que yo perdí mi derecho a opinarle a Dios. Que yo perdí mi derecho a cuestionar a Dios, porque ya yo no soy mío, soy de Dios. Pero cuando usted no entiende eso, se mete la división, se mete el menosprecio, se mete lo indigno, se mete la agenda personal. Porque se nos perdió que todo lo que somos nos lo dio Dios, y que ya tú no eres tú, que Daniel, tú no eres tú, que tú no eres tu hija, que tú no eres tu Oscar, que ya ustedes perdieron su derecho a opinar. Ay, que Dios cumpla mis sueños. No, Señor, dime cuáles fueron tus sueños conmigo. Señor, ¿qué soñabas tú cuando me enviaste a la tierra? Porque yo soy tuyo. Versículo 20 dice, aparte de todo eso, de que son un templo, el cuerpo se los dio Dios, que se los dio, que son de Dios por derecho de creación, Dios los compró por precio.
sea, que aparte de todo eso, Dios de paso te compró. Dile que está a tu lado, Dios te compró. Dios te compró en la cruz y pagó un precio. ¿Por qué se mete la división? ¿Por qué se mete el menosprecio? ¿Por qué opinamos cuando no deberíamos opinar? ¿Por qué cuestionamos cuando no deberíamos cuestionar? ¿Por qué perdimos lo digno? ¿Por qué perdimos la dignidad de servir a la iglesia? La dignidad de los santos. Señores, porque se nos olvidó que Cristo pagó un precio. Se nos tiene que revelar esta noche. Cuando levantemos el pan, levantemos la copa, que no es algo simbólico, que fue el precio que el Hijo de Dios pagó en la tierra. Usted levante su mano y recíbame esto, entiéndalo. Muchos hombres han querido ser dioses. ¿Sabe cuál es lo grandioso de Jesucristo? Que Él, siendo Dios, quiso ser hombre para comprarnos. Cuando entendamos eso, ese día honraremos a Dios como es. Faraón quiso ser Dios, Hitler quiso ser Dios, Alejandro Magno quiso ser Dios, pero Jesucristo fue Dios queriendo ser hombre. Eso es otro nivel que usted y yo no entendemos. Cuando Dios quiso ser hombre, ¿y sabe por qué quiso ser hombre? Para comprarnos, para que no hubiera enfermedad en nosotros, para que no hubiera debilidad en nosotros, para que usted y yo viviéramos quieta, reposadamente, y que todo en nuestra vida prosperara como prospera nuestra alma. Pero nos echamos a perder en el camino. La buena noticia, que esta noche es la noche de Dios para circuncidar el corazón, arrepentirnos de nuestros malos caminos y volvernos a Dios, y Él sanará nuestra tierra y todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo puedo comer el pan de mi sanidad y tomar la sangre del pan? ¿Cómo puedo servir a Dios de la manera correcta? ¿Cómo puedo hoy, en los próximos minutos, levantar el pan sabiendo que eso va a traer sanidad en mi mente, sanidad en mis emociones, sanidad en mi autoestima, sanidad en mi cuerpo, sanidad en mi finanza? ¿Cómo puedo tomar de la sangre del pacto sabiendo que el pacto erradicó la pobreza, la maldición, todo de mi vida? ¿Cómo puedo entrar a eso y dejar de hacerlo para lo peor y comenzar a hacerlo para lo mejor? ¿Cómo en esta noche puedo orar para lo mejor? ¿Cómo en esta noche puedo dar mis ofrendas y mis diezmos para lo mejor? ¿Cómo en esta noche puedo levantar el cuerpo de Cristo para lo mejor? ¿Cómo puedo hacerlo? Fácil. Lo primero, dile que está a tu lado, debes examinarte a ti mismo. Debes hacer una evaluación real. Versículo 31, Pablo dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque cuando se metiera la división, cuando se metiera un pensamiento en contra, cuando yo perdiera lo digno, cuando yo quisiera dejar de ir a una reunión porque la viera como una reunión más, ahí yo mismo me examinara, y ahí yo diría, no le voy a dar cabida a este pensamiento del diablo, a esta actitud pecaminosa, y entonces me saldría del juicio. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Que esperamos que el pastor nos juzgue cuando hemos debido de juzgarnos nosotros mismos. Cuando yo soy el que te he tenido que corregirme y decirme, viejo, de verdad lo estás haciendo mal, deja de justificarte. Levántame su mano. El día que tú empieces a justificar tus errores, el día que tú comiences a justificar tu falta de diligencia, es el día que entraste en el camino del declive sin tener retorno. Porque ¿sabe quién es experto para justificarse uno mismo? Uno que no me van a entender, no olviden la calle, si tuvieran la necesidad que pasa, porque a mí me cuesta hacer la cosas.
día que tú caes en eso, entraste en un camino sin retorno. Por eso Pablo dice, ¿quieres salir del juicio? ¿Quieres salir del enfermo? ¿Y cuántos quieren salir de eso en esta noche? ¿Quieres salir de eso? Comienza a examinarte. ¿Examinarme con qué, pastor? Con esta palabra que recibiste ahorita. Que cuando tú llegues a tu casa y de aquí en más todos los días, tú vas a tener que examinarte cómo estás con la división, cómo estás con tu agenda personal, cómo estás con el menosprecio, cómo estás con el discernimiento, cómo estás con tu mente digna o digna. El que está a tu lado vas a tener que examinarte. Y si es alguien, algún familiar tuyo, esposa, hijo, miembro de la comunicación, el día que te examines más, será el día que peleemos menos. Porque cuando tú te examines, tú vas a reconocer esto lo estoy haciendo mal. Esto lo estoy haciendo. Tengo que preguntarme y anotar otras preguntas. ¿Qué estoy haciendo? Dios me dio un diseño. Dios me dio una visión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera? ¿O estoy haciendo lo que mi necesidad me dice? Porque ¿sabe qué es absurdo? Llamarse que eres cristiano, que tienes al Dios Todopoderoso, pero tus decisiones las tomas por la necesidad que estás pasando o por el hambre que estás pasando y no por lo que Dios te dice. Por eso la primera pregunta para examinarte a ti mismo es, ¿qué estoy haciendo? Diga, ¿qué estoy haciendo? Dígalo, ¿qué estoy haciendo? Lo segundo, ¿cómo lo estoy haciendo? Diga, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo exactamente como me lo dice? Ayer hablaba con una persona y me decía, pastor, medio me cayó algo teniendo una discusión con mi esposa. Y yo que mi esposa estaba medio chonky. Y yo le dije, ¿sabes cuál es el problema? Yo te desafío a que durante 30 días hagas todo tal cual te lo dice. No cuestiones, no le pongas, no le quites, hazlo tal cual el pastor te lo está diciendo durante 30 días. Pero exacto. No es que unas cosas sí, dos sí, tres no. Hazlo exacto. Y si después de 30 días no te funciona, no dejo de congregar. Porque muchas veces fallamos en cómo lo estoy haciendo. Diga, cómo lo estoy haciendo. Lo tercero, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivación para hacer lo que hago? ¿Se me reveló la cruz? ¿Se me reveló el amor de Jesucristo? ¿O lo estoy haciendo porque voy a tener un beneficio? ¿Por qué lo estoy haciendo? Lo cuarto, ¿cuándo lo estoy haciendo? Lo hago cuando ya he probado 7 opciones más. O lo hago de primera opción. ¿Cuándo lo estoy haciendo? Y lo último, poniendo todo en orden. Diga, poniendo todo en orden. Dígalo, poniendo todo en orden. Dígalo fuerte, poniendo todo en orden. Si usted y yo logramos responder de las maneras correctas a esta pregunta, entonces todo va a cambiar. Si a ti se te reveló esta palabra, te voy a pedir que te pongas en pie, que cierres tus ojos, levantes tus manos y comiences a pedirle perdón al Señor. Que este sea tu momento con Dios.